Fíjese que estamos a puertas de una fecha especial para el mundo indígena. Viene el Huitripantu 2022. ¿Qué sentido tendrá para este año? Osvaldo Curaqueo es el director del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera y que está asumiendo estas funciones hace poco tiempo y ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Osvaldo, gracias por acompañarnos aquí en Ufrovisión y bueno, una fecha importante que nos reúne y eso creo que es un buen objetivo, ¿no? Buenas tardes, bienvenido. Sí, primero que nada saludarte una vez más, nos hemos encontrado en otro espacio, así que gracias ahí también por la invitación y saludar a cada uno de quienes también nos están escuchando el día de hoy. Y claro, tú lo planteas, sin duda es un espacio y una fecha importante, me parece importante relevar también desde lo que es situarse en un territorio como el Gualmapu, un territorio como lo es la Araucanía y precisamente también desde nuestra propia universidad. A propósito de un marco de relaciones interculturales en estos tiempos de Huiñol Tripantu, ¿no? Que es el retorno y la convivencia de los cuales todos somos parte, mapuches y no mapuches, así que parto relevando ese espacio que me parece importante de resaltar. Eh, ¿Cómo podemos entender en el 2022? Me imagino que los sentidos que tiene el Huitripantu está también comprometido con la realidad que estamos viviendo, esta multiculturalidad que identifica a nuestra Araucanía y donde hay que reconocer que efectivamente esta fiesta tenía hasta otra denominación, se identificaba como la Noche de San Juan y que hoy día ya eso está quedando atrás y el Año Nuevo Mapuche, Huitripantu, es el que está entrando a concentrarnos, a reunirnos en una fiesta absolutamente que tiene connotación con nuestros pueblos originarios. Sí, sin duda yo creo que aquí tú pones un punto crucial respecto de lo que es tal vez la reivindicación de ciertos espacios, de ciertos tiempos y ciertos momentos, y no solo del pueblo mapuche, ¿no? Todo lo que es el cordón andino, el hemisferio sur, efectivamente celebra esta fecha como algo relevante. Inti Raymi también tiene el nombre más hacia el norte. Si lo miramos inclusive en el hemisferio norte, que es lo que hacen ellos durante el mes de diciembre, es decir, esta transición de lo que es el otoño hacia el invierno. Por lo tanto, acá también se produce esa distinción, pero en esta fecha, ¿no? Es decir, en el hemisferio sur, precisamente se producen estos cambios y estos ajustes del paso de lo que es el solsticio de invierno, que si bien este año, el 2022, cae efectivamente el día martes 21 de junio, no quita de que esta es una celebración y un recibimiento básicamente a nivel territorial que se puede dar en distintas fechas. A partir de hoy, mañana ya estamos con muchas actividades que se realizan en distintos territorios, sábado, domingo, etcétera, y probablemente hasta el día viernes 24, sábado 25 van a culminar varias de esas celebraciones. Es decir, tampoco, a diferencia del Año Nuevo tradicional que se produce en diciembre acá, esto es un proceso que dura aproximadamente una semana y que, como bien digo, se celebra en gran parte del hemisferio sur. Y probablemente los desafíos, hay algunas frases que pueden resumir esto. Dice, cuando la lluvia cae nos moja a todos por igual, mapuche y no mapuche, indígena y no indígena. Cuando calienta el sol nos calienta a todos por igual, indígenas o no indígenas, mapuche o no mapuche. Por lo tanto, esta es un espacio y una fecha de transformación, de renuevo, en donde también afecta a cada uno de nosotros y que probablemente estamos ahí con una serie de situaciones que hay que prestar atención, hay que observar. Es un momento de reflexión, pero también de celebración, de atención a lo que ocurre, a prestarle atención a lo que ocurre en la naturaleza y todo lo que ocurre detrás de ello en términos de los desafíos también que presenta no solo nuestra ecología, nuestra interacción, nuestra propia forma de ser como persona, también nuestro entorno como sociedad y también en términos internos, es decir, también hay principios asociados a lo que es el buen vivir o Memonien, dentro también del reconocimiento del Istrofilmonien, que no es la traducción literal, pero muchos también lo comprenden como la biodiversidad, que va un poco más allá de eso también, de la comprensión desde lo indígena, en este caso desde lo mapuche en nuestro territorio, y que me parece importante ponerlo sobre la mesa dentro de estas fechas.
En línea con lo que estamos conversando, Osvaldo, Cristian Sebastián me dice, no solo es una fecha importante para el pueblo mapuche, es para todos quienes vivimos en el sur del mundo. Y va más allá, Cristian dice, lo desubicado es celebrar el 1 de enero, me dice Cristian. Y bueno, también hay gente que sigue en esa misma... En ese mismo sentido, se ha instalado este significado de renovación y que va muy con el sentido de lo que ocurre en nuestra naturaleza, como usted bien lo decía Osvaldo, y donde podemos percibirlo en lo que es el cambio ya en el comportamiento y de quien más comenzamos a recibir ya el otro lado de lo que es el invierno. Y en eso, Osvaldo, es interesante poder señalar este sentido que significa encontrarnos en una fecha tan importante como es el Año Nuevo Mapuche, para tener esa mirada respecto de todo lo que está pasando, porque tampoco podemos hacernos los tontos respecto de la realidad que vive la Araucanía y la macrozona sur particularmente. Mm. Claro, es un punto de encuentro. Tú hace un momento hacías alusión a lo que en algún momento se celebró, se conmemoró como San Juan. Ahora hay insisto, una vuelta atrás respecto de lo que implica esto del significado, que tiene que ver con espacios de encuentro, de conversación, y como lo decía también ahí el comentario que hacían a través de las redes, tiene que ver también con que es algo que nos afecta a todos nosotros, tanto mapuches como no mapuches. Y esos cambios de ciclo, hay un concepto que probablemente tú lo has escuchado, algunos lo dicen a partir de esta fecha, ¿no? Más o menos en esta fecha se produce, y se presentan diferencias notorias hasta ya a mediados de julio, ¿no? Quiñetre canalca, huiñole pa toayantú, es decir, se alarga el día una pata de gallo, pero se reduce también la noche una pata de gallo. Lo que dice en el fondo que la noche más larga se produce dentro del solsticio y luego comienzan a alargarse los días, se comienzan a extender. Por lo tanto, ahí hay una serie de fenómenos que uno puede visualizar en la naturaleza. No solamente la extensión de las horas del día, la reducción de las horas de noche, sin duda, esto es todo dual, ¿no? Está para entenderlo así. Y también hay elementos astronómicos que han puesto sobre la mesa desde hace un tiempo a la fecha, es decir, cada vez hay más insumos para eso. Aparecen las Pleiades, que se conocen como las 7 hermanas dentro del mundo mapuche, la constelación de la cabra, Purapanau, se llama esa constelación que también emerge, y es la que anuncia, está asociado a un ciclo lunar, está asociado a muchos factores, como tú decías, dentro de la comprensión de la naturaleza. A continuación, y ya estamos en esta fecha, por eso no es un día en particular, no es un abrazo a tal hora, a las 12, ¿no? Es un ciclo. Y eso significa, y tú tienes en el GC hay una pregunta, ¿no? ¿Qué es el Huetripanto? Huetripanto es la traducción literal de Año Nuevo, ¿no? O de la nueva salida del sol. Y hay dos conceptos que aparecen por ahí, probablemente aprovechemos de comentarle a la gente que está también viéndonos o escuchándonos, ¿qué es el Huetripanto? Literalmente el Año Nuevo, el nuevo nacimiento del sol, pero también está el Huiñoichipanto, que refiere a uno en particular, que es el retorno, la vuelta del sol, este nuevo inicio de ciclo. Y el concepto más utilizado y que se está posicionando también, no solamente como Huiñoichipanto, sino como Huiñolchipanto, que el Huiñol es el proceso de retorno, de vuelta, es decir, está el sol y la luna por acá y luego vuelven y hacen el viaje, ¿no? Van y vienen. Ese es un ciclo, por lo tanto, por eso se le denomina el inicio del ciclo, y ese retorno del sol al punto de inicio tiene que ver básicamente con la vuelta de los brotes, Choyum. Ese es el concepto de Mapudungún de los brotes. Los brotes están apareciendo en esta fecha. Luego viene la primavera, ¿no? La primavera con todo lo que es el rayú, que es el florecimiento, que es lo que da la vida finalmente. Entonces, es un momento, yo diría, para no solamente poner conceptos sobre la mesa el día de hoy, Miguel Ángel, sino que también de reflexión, de comprensión en el proceso en que estamos, en que debemos conversar, comprendernos, mirar también la naturaleza, pero también mirarnos a nosotros mismos, estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra sociedad y con nuestro entorno, y también estar bien en nuestros pensamientos, formas de ser y de actuar. Me parece que son principios importantes que hay que volver a reflexionar, sobre todo en esta fecha, y que precisamente son los principios que están dentro del Kumemonien, dentro del buen vivir, y no solamente
como un concepto que aparece ahí dando vuelta a rato, sino que también me gustaría poder relevar. Qué interesante cuando le escucho, Osvaldo, de esta reseña, pero tan significativa que hace de esta conmemoración y que uno dice, soy privilegiado de vivir en una región donde la multiculturalidad nos permite tener esta vivencia que ustedes nos muestran, este sentido de vida, de la vinculación con lo natural, con la tierra. Y claro, uno también recibe el otro lado, Osvaldo, gente de otros lados, incluso de otros países, nos dice, qué lástima la Araucanía, que se lo pasa en violencia, que se lo pasa en atentados en nombre del mundo mapuche. Me imagino que usted, como director de un instituto tan importante de nuestra universidad, también hace reflexiones porque le habrán llegado ese tipo de comentarios también en alguna oportunidad. Sin duda, yo creo que es una preocupación, tanto a título personal y también como un tema de preocupación generalizada respecto a las situaciones de violencia que vivimos también y a la que asistimos, no solamente ahora, ¿no? Esto tiene una larga data y es multifactorial. Y quiero plantear también la complejidad que está detrás de eso para poder hacer aseveraciones o tal vez conclusiones tan tajantes respecto no solamente del origen, que podemos tener ahí una evaluación y hay escritos y análisis en la materia, sino que también en la forma en que se puede abordar. O sea, una situación bien compleja que radica en múltiples factores. Sin embargo, yo ahí haría un pequeño llamado de atención, Miguel Ángel, y me parece importante destacar, así que aprovecho esta oportunidad de mencionarlo. Efectivamente, la región es reconocida como una región multicultural. La multiculturalidad reconoce la diferencia o la existencia de múltiples culturas, no necesariamente la interacción o la armonía entre esas culturas, cosa distinta a un concepto más bien desde el punto de vista académico, que es la interculturalidad. Por eso también nuestro instituto es de estudios indígenas e interculturales, ¿no? Por lo tanto, hay que probablemente migrar cada vez más hacia esos espacios. Y segundo, de relevar, y no solamente en esta fecha, y tú lo puedes encontrar en distintos territorios, no solamente de la Araucanía, sino que en general que se conmemora en esta fecha, y que hay procesos de reivindicación asociados a derechos colectivos, tiene que ver con la revitalización del mapudungún, de la lengua, de derechos sociales, y en general, insisto, con los temas de derechos colectivos que no son individuales y que muchas veces ahí también tenemos algunos temas de expresiones de complejidad, de entender también tanto la estrategia del Estado como otras situaciones que se presentan y que generan conflicto. Por lo tanto, es complejo también a veces generalizar que se traduce lo indígena al conflicto, ¿no? O como esta palabra o este concepto comunero, ¿no? Que a la sensación el comunero vive en una comunidad, pero en los medios de comunicación muchas veces el comunero más bien se asocia al conflicto. Y lo mapuche no necesariamente se traduce en solo el conflicto o solo la expresión de algunos grupos radicalizados, como es lo probablemente hacia donde también apunta parte de tu pregunta y la reflexión que podemos hacer, que se producen efectivamente en algunos territorios, pero que tienen, insisto, un nivel de complejidad mayor para comprenderlo, y tal vez podríamos dedicar otro espacio para ello, pero plantear eso, ¿no? Primero, multiculturalidad versus interculturalidad, es decir, yo reconozco la existencia de otros, pero que no comparten, no compatibilizan, ojo ahí con eso, para poder apuntar hacia la interculturalidad, que yo creo que es un desafío transversal, y no solamente acá en esta región. Todos los procesos migratorios, etcétera, traen también una serie de desafíos que no podemos desconocer y dejar de mirar también como territorio, como país y por supuesto como universidad. Y también yo haría como el llamado de atención a la no generalización también, de entender la situación indígena o la reivindicación solamente desde el punto de vista que es más violento y que tiene expresiones, hay distintas expresiones que pueden ser, pudiese o no ser parte del análisis en otra oportunidad, pero sí, qué buen punto pones sobre la mesa y me parece importante destacarlo. Esta frase no es mía, usted la ha escuchado en más de una oportunidad. El 99% del mundo mapuche está por el trabajo, está por aportar, es gente que quiere mantener sus tradiciones, que pide que su lengua, su cultura se sigan respetando,
pero que no están por la línea de la violencia y claro, duele cuando se asocia al mundo indígena con la violencia y creo que en ese aspecto hay mucha más gente que quiere buscar por la línea del diálogo, de la conversación, lo que necesitan poner sobre la mesa y que haya soluciones a eso, a que se busque por la línea armada ciertas situaciones y ya se ha sabido y ya las autoridades lo están diciendo. Hay grupos interesados, grupos armados que tienen otros objetivos mucho más lejanos que lo que significa la reivindicación indígena en nuestra zona. Así que nos parece interesante, Osvaldo, abordar en esta fecha tan importante lo que usted nos ha planteado. Edita Busto me dice: en mi casa celebramos el Huetripantu con sus ricas comidas, un estofadito, sopaipillas y navegado. Cristian Sebastián me dice: muy bien, Osvaldo, y me parece maravilloso que sea un académico de la UFRO. Eugenio Carinado me dice: apruebo el huiñol tripantú, apruebo, y ustedes, tíos, aprueban también. No hay caso, siempre... Refiere al huiñol tripantú, bien, bien ahí, sí. Peña. Bueno, pero en general, si usted se da cuenta, Osvaldo, y no lo vamos a convencer a través de este programa, pero hay la comunidad local, regional y nacional tiene un gran respeto por las tradiciones y la cultura indígena y se integra, así como lo dice Edita Mancilla, en Padre Las Casas hay una comidita especial, hay un encuentro especial y también es importante entender el sentido, no solo reunirnos para comer, sino también para aprender. En el caso personal, me encanta conocer las tradiciones y lo que significa ser mapuche y vivir con tal y con sus tradiciones. Sí, yo creo que es un espacio de encuentro, de conversación. En algunos territorios se pasa la noche, ¿no? Y se espera la salida del sol, en donde también se dirigen al agua, ¿no? Al Trayenco, a un estero, a un río, para purificar. Se dice que ese día las aguas son más cálidas, se purifican, se limpian, ¿no? Por lo tanto, ese es el proceso, el significado también en algunos territorios detrás de eso. Pero también se requiere comer, alimentar no solamente el espíritu, alimentar también el corazón y también alimentar con kimun, con conocimiento, con conversación. ¿De dónde somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro palme? ¿Cuál es nuestro tubún, nuestro origen territorial o nuestro tupalme como familia? Eso es importante conocerlo, no solamente tal vez para el mapuche, sino que, insisto, hay frases que dicen, ¿no? Llueve para todos nosotros, la lluvia nos moja por igual. El sol calienta o alumbra por igual, por lo tanto es para todos nosotros ese llamado a cuidarnos, a hacer un autocuidado, cuidarnos, a conocernos, a poder visualizarnos, reflexionar en torno a esto, en torno a la conversación, al Netram, que es la conversación. Por lo tanto yo creo que es una bonita fecha, un bonito espacio de celebración. Relevo el rol también de los establecimientos educacionales, por ejemplo, en zonas urbanas y rurales, en todo el territorio, que están también promoviendo estas fechas. Otras organizaciones, instituciones como la nuestra, aprovecho también de hacer mención, Miguel Ángel, a partir de hoy ya comenzamos con algunos conversatorios y actividades propias dentro de la universidad. Vamos a tener una serie de actividades de aquí hasta el día 24, porque también es un ciclo, por lo tanto, no solamente tal vez nuestra universidad, otros espacios, otras agrupaciones, así que también insto y llamo a quienes quieran sumarse y plegarse a las distintas actividades que se puedan desarrollar de encuentro, de celebración, también de reflexión, pero de celebración. Es un año nuevo, es un nuevo inicio de ciclo, así que bienvenido sea, y hay una serie de comidas ricas, orgánicas, de cuidarnos, alimentarnos, que también es importante. Así que, nada, desearles unas felices, entre comillas, fiestas, ¿no? Pero de celebración, de reflexión de estos espacios, del Huiñol Tripantu, del inicio, o en la vuelta de este ciclo del sol, de la naturaleza, pero también que sea para nosotros mismos una vuelta también de ciclo y de repensarnos y tener un mundo y una vida mejor. Osvaldo Curaqueo, agradecidos por este tiempo y qué bueno que nos encontramos en estos días tan especiales para esta primera conversación que hemos tenido, que espero que sean muchas, porque sí, el mensaje creo que es lo más importante e interesante para quienes desconocen la cultura de nuestros pueblos y que quieren aprender para entender el sentido de la vida también de las comunidades y de los comuneros, como dice usted, que viven en comunidades. Así que
Un abrazo Sí, grande. que no tiene que ver solamente con asociarlo a temas de Exacto, conflicto. En algún otro espacio exactamente. podemos volver a encontrarnos, así que muchas gracias ahí, cariño a los amigos también de Ufromedio y en particular de Ufrovisión. A disposición de ustedes, Osvaldo. Buenas tardes. Un abrazo, que estén bien. Chao, Chao, chao. chao.